la violencia no es la única forma de poder. Desarrollamos una forma más sutil de ejercer el poder. Sí, obvio. Bueno, lo que tiene el poder como fenómeno es que también digo, a lo largo de la historia iniciamos con con ese ejercicio del poder primigenio que es la violencia. Y bueno, digamos, con el tiempo ese uso, ese instrumento del poder se fue refinando hacia formas mucho más sutiles. Desde que apareció el logos, desde que apareció el lenguaje, es decir, la cultura, bueno, desde ese momento nace la persuasión, nace el convencimiento. Antes era todo... Antes vos vencías, ahora convencés. O sea, haces parte al otro de su propio vencimiento, digamos. Esa frase la dicen en su momento incluso cuando los musulmanes irrumpen en España en una de las conquistas, ¿te acordás? Que uno de los literatos españoles que defendía una de las universidades les dice: ustedes han vencido pero no han convencido. Qué central esa diferencia. Voy a traer otro ejemplo coyuntural, porque vos podés, y entra el debate de, che, ¿cuál es más poderoso, el vencer o el convencer? Se me ocurre un ejemplo mundial excelente de este debate, que es qué pasó con Estados Unidos en Afganistán. Invadieron, conquistaron, tuvieron 20 años de ocupación intentando instalar el modelo occidental de gobierno de la democracia liberal. En el segundo en que los tipos pusieron medio pie afuera de la frontera, los volaron los talibanes y volvieron a la forma tradicional de gobierno de Oriente. Epa, o sea, la violencia, entonces yo creo que yo me planteo esto, que la violencia sirve temporariamente o momentáneamente para ejercer una determinada posición de poder, pero no es más fuerte que la convicción. Viene atado a otra conclusión que nosotros sacamos en este podcast, que es los fundamentos culturales son el mecanismo correctivo de la sociedad más fuerte de todos. Totalmente, sí. Es que es como el vodka, es como el whisky. Y cuando tiene más destilaciones, mejor es. Ok. Me gusta. Sí, cuanto más refinado, más eficiente. ¿Por qué? Porque vos incorporás al otro. Esa es la sutilidad. Claro. Bueno, el general Perón tiene una frase brillante sobre este tema que dice: muchos confunden mandar con conducir, pero conducir es persuadir, y al hombre es mejor persuadirlo que obligarlo. Me parece que es brillante y es la síntesis de este debate, ¿no? Claramente el poder de convencer al otro es mucho más... Bueno, creo que hay como mucha sabiduría popular alrededor de esto. La pluma es más fuerte que la espada, se decía también, ¿no? Nuestra capacidad de acordar es mucho más poderosa de nuestra capacidad de matarnos. Claro. Sí, totalmente. Lo interesante para mí, o algo que me parece que es llamativo, es que todavía seguimos conservando esa primitividad, digamos, digamos... De hecho, la propia neurociencia, ¿no? va cada vez descubriendo que somos, digamos, seres más emocionales que racionales. Y bueno, y ese poder primigeniamente opera más en ese cerebro reptiliano que tenemos. Y bueno, y es lo que veíamos, digamos, cuando yo era chico. Yo siempre fui así de flaco como lo soy ahora. Y obviamente yo no me peleaba. Y mis amigos se peleaban. Y mis amigos eran grandotes. Entonces, a mí tampoco nadie me buscaba. Casi que hay un lenguaje corporal en la violencia. ¿Se entiende? O sea, es que yo creo que el poder es el lenguaje universal. Bueno. O sea, el mejor lenguaje y el lenguaje que más entendemos los seres humanos es sin lugar a dudas el del poder. Podemos creer que es el del amor, pero sin lugar a duda, ahora está muy de moda esta movida hippie de averigua cuál de los 7 lenguajes del amor es el tuyo. El lenguaje del poder es uno. Y está clarísimo en todos lados. Pienso en el caso de
Trump cuando iba a las reuniones de la ONU, de la Unión Europea y demás, cómo les daba la mano, cómo les imponía el cuerpo, cómo los tomaba, los traía. arrastraba, los traía, Sí. les marcaba la calle. Y era una imagen. Bueno, esa forma de ejercer el poder implicaba una cierta violencia. Digo, bueno, mismo la respuesta del poder, de cómo manejaba el espacio Angela Merkel, está buenísimo cómo ella se le imponía a Trump. Pero en ese sentido me parece que el poder como lenguaje es el lenguaje más universalmente correspondido y además tiene algo que es la presencia del poder siempre está alrededor tuyo. Siempre sos capaz de percibir poder a pesar de que no le puedas poner palabras. Es que el poder tiene una incongruencia desde mi punto de vista. Que es que es metafísico, o sea, no se ve, pero al mismo tiempo es absolutamente material. O sea, es como que yo te diga, mirá, Felo, Milei o quien sea, no sé, o mi jefe es un gil. Y me va a citar y le voy a decir todo esto y qué sé yo. Y ya cuando estoy yendo para esa reunión, ya me empiezo a pichonar, ya entro a su oficina y ya veo las cosas que tiene y ya se genera un ambiente en el cual lo que yo iba a decir lo divido por 10 o por 20 y salgo contento, satisfecho si sobreviví esa situación. O sea,